Bueno, se supone que cualquier persona que está interesada en la filosofía, pues debería de estar en una actitud de búsqueda constante, ¿no? Hasta el último segundo de su vida. Sin embargo, en el caso de Albert Camus, a diferencia de otros autores, de otros filósofos, yo creo que él se tomó mucho más en serio la búsqueda que el promedio de nosotros. Y lo voy a explicar de una forma muy concreta. Como les decía, normalmente, pues cuando nos metemos en cuestiones de filosofía, pues todos nos sentimos en búsqueda, o sea, no estacionados en una etapa o en una forma de ver la vida, sino en constante evolución. Pero, como decimos en algunos países, del dicho al hecho hay una gran distancia. Me parece a mí que en Albert Camus esto de la búsqueda sí lo aterrizó de la idea de buscar a la realidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque en Albert Camus, a diferencia de otros autores, vamos viendo cómo fue probando diferentes corrientes filosóficas hasta que llegó al último piso dentro pues de los años ciertamente escasos en los que vivió, pues hasta el lamentable accidente de vehículo que le cobró la vida. Me explico con más detalle. Albert Camus recorrió diversas escuelas filosóficas y el que haya hecho ese recorrido es lo que para mí lo vuelve un autor admirable, porque si, por ejemplo, vemos a otro tipo de figuras, pienso en Sartre, que también lo admiro muchísimo, pues Sartre tuvo claro que lo suyo era el existencialismo, ¿sí? Con una visión política de izquierda. Y bueno, obviamente es un autor de cabecera en la filosofía, una figura indiscutiblemente interesante, pero pues sí hubo cambios en su tendencia intelectual, pero no fueron cambios, digamos, tan rompedores como el de Albert Camus. Por supuesto que cada autor tiene su historia, su proceso, y ni los vamos a criticar ni los vamos a comparar. Pero sí rescato que Albert Camus sí hizo cambios que aparentemente pues eran incluso contradictorios, ¿no? Porque primero coquetea con las ideas del marxismo, luego ya más en la onda propiamente del socialismo, ¿no? Que se supone pues es la parte menos utópica del pensamiento marxista. Pero de ahí va entrando en el existencialismo, en la teoría de lo absurdo y en la última etapa de su vida, de acuerdo a los biógrafos, se empieza a interesar por la filosofía cristiana y pide el bautismo. ¿Qué quiero decir con este recorrido? Que esa es una verdadera búsqueda. Sí, por supuesto, tampoco estoy diciendo que por ser buscadores tengamos que vivir dando vueltas sin definirnos por nada ni por nadie. Claro que hay un momento en donde te defines y sigues evolucionando, pero dentro de esa definición, dentro de esa rama. Eso a todos nos queda claro. Pero lo que yo trato de decir con este video es que Albert Camus buscó de verdad y que hay algo muy interesante en él. Fue una búsqueda verdadera, porque yo puedo decir que estoy buscando, pero por dentro parto de la convicción de que ya lo he encontrado todo y para qué busco. Es decir, que se puede volver una decoración, que se puede volver algo meramente exterior, pero que en realidad no está generando un movimiento que me implique salir, un movimiento que me implique de alguna manera cotejar mis ideas, un movimiento que me lleve a un profundo cuestionamiento de los valores o de la postura asumida. Ver cómo pasa del marxismo al socialismo,
al existencialismo y finalmente a ese interés que tuvo por la persona de Jesús y por todo lo que inauguró, ¿no? En el camino de la fe, ¿no? El cuestionamiento profundo que hizo Jesús también a cuestiones elementales como la fe, el amor, la verdad y la justicia, termina atrayendo a Albert Camus. Y yo admiro que se abrió a esa posibilidad. Yo creo que esto tiene mucho que decirnos al momento actual. Cuando descubrimos, este es mi camino, hay que seguir evolucionando en él, pero vale la pena llegar a ese camino con la apertura de poder decir, como en su momento lo dijo Albert Camus, no tengo la fe, pero no me cierro a la posibilidad de tenerla. Eso es un verdadero buscador que valora más el resultado de la búsqueda que sus propias opiniones. Valora más el resultado de la búsqueda que el haberse quedado en una autoafirmación y no en un movimiento hacia ese exterior, hacia esas respuestas, hacia ese cambio de mentalidad. De manera que para mí, obviamente, Premio Nobel de Literatura, obviamente también un gran deportista, ¿no? Porque además es interesante, filósofo deportista, pero podríamos decir que la clave es que no se estacionó y sobre todo que no cayó en esa actitud de superioridad de decir yo ya me las sé todas, me muestres el argumento que me muestres, yo sigo en el mío. Y eso es una clave fundamental. Cuando nos toca cuestionarnos, hay que tener la apertura suficiente de que si me dan un argumento convincente que puede implicar una renuncia a ciertos criterios que yo ya traía, que puede implicar una renuncia a ciertos criterios preconcebidos por otro autor de mi afinidad, de mi gusto, reconocer que si el argumento es sólido, es, como dicen, de sabios cambiar de opinión. Que si mi argumento es sólido, soy capaz de decir, esa escuela filosófica fue una etapa de mi vida, pero no fue el destino final. Esa etapa filosófica fue un capítulo del libro, pero no el libro entero. Y honestamente, esa capacidad de renunciar a las ideas previas por un argumento siempre mayor, yo lo he encontrado en muy pocos autores, porque normalmente, y lo digo también por mí, sin ser un autor en realidad o un gran autor, he escrito alguna cosa, pero bueno, aquí nada que ver, son las ligas mayores. Lo que trato de decir es, pues que normalmente nosotros, pues nos quedamos en nuestra postura, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo renunciar a ella en aras de un argumento mayor. Entonces, tres son las conclusiones breves al hablar de la búsqueda de Albert Camus. Fue una persona que no tuvo miedo a un argumento siempre mayor. Iba hacia adelante con la apertura y sin aferrarse a posturas que no habrían permitido la genialidad de sus libros. Una segunda conclusión es que cuando hemos encontrado la clave de nuestra vida, claro que hay que permanecer en ella, claro que nos definimos en ella, pero dentro de esa definición, dentro de esa categoría, tiene que haber una evolución que le llamamos madurez. Y el tercer punto que me parece importante es esa capacidad de desprendimiento intelectual y de estar dispuesto a hacer los cambios que tuvieran que hacerse, incluso tomando decisiones difíciles y hasta aparentemente contradictorias, pero que dieron sentido a esa trayectoria, a esa ruta y a esa meta. Si decimos que buscamos la verdad, pero no estamos dispuestos a que esa verdad nos cambie la vida, nos transforme desde dentro y desde fuera, no estamos en búsqueda. Albert Camus sí se dejó transformar, sí estuvo abierto al argumento y esa es la genialidad de este gran filósofo.